Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que lo veáis. Ante todo, yo querría agradecer al doctor Antonio Contreras que haya pensado en mí para compartir algunas reflexiones, no tanto sobre la figura de Beckett, de la que yo poco o nada puedo decir, sino sobre el contexto mental, ideológico, cultural en tiempos de Beckett, que es un poco por donde versaría, diríamos, mi intervención, ¿vale? Solo que suscite el interés para leer algo de lo que yo voy a hablar, para mí ya será un éxito. ¿Vale? Diríamos, yo me quedaría muy feliz si consigo que a raíz de lo que yo comento suscito el interés por alguna lectura, ¿vale? Entonces, a mí me parecía interesante reflexionar sobre qué se piensa o sobre qué se está pensando en tiempos de Beckett, y evidentemente la cuestión religiosa, la cuestión sobre Dios es prioritaria, es fundamental, y le comenté al profesor Contreras que me parecía interesante poder ver los dos ámbitos europeos, ¿no? Diríamos, ¿qué nos dice la teología del momento de Beckett, la teología católica y la ya separada teología ortodoxa? Entonces, mi intervención va a ser muy, muy breve y muy sencilla. Me voy a basar sobre todo en tres apartados diferentes. Primero, vuelve a ser imprescindible una vez más reflexionar sobre los motivos de la separación entre Oriente y Occidente. Después nos centraríamos en un personaje interesante, espero yo creo que muy interesante, como es la figura de Duns Scoto, que es cuasi coetáneo, sí, a la figura de Beckett, y es uno de los pensadores más, diríamos, incisivos del mundo de la Europa occidental del momento, y iremos avanzando hacia Oriente, quizá un mundo menos conocido para nosotros, pero precisamente por ser menos conocido, yo creo que en algunos sentidos más apasionante, y veríamos a la principal aportación teológica del momento en Bizancio, que es la de la figura de Gregorio el Sinaíta. Y aquí introduciremos algunas ideas sobre la renovación monacal en Bizancio en el momento, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, empezamos. Nuestro personaje, Beckett, vive en un momento en el cual ya está consolidada, está en proceso de consolidación la ruptura entre el mundo católico y el mundo ortodoxo, ruptura que, como todos sabemos bien, ya se había, diríamos, ya se había marcado un punto de inflexión claro a partir del cisma del año 1054. No voy a insistir aquí porque todos lo sabemos y por lo tanto queda dicho en un minuto. Solo como estamos enviando un mensaje a las redes, pues quizá hay alguien que no lo tenga tan presente, pues le dedicamos ese minuto a ese alguien. La ruptura, las principales causas del cisma en el momento se ven como unas causas de tipo sobre todo religioso. A medida que ha ido pasando el tiempo y han avanzado los estudios, sabemos que no solo son causas de tipo religioso, sino que son también sobre todo causas de tipo político y eminentemente de tipo cultural, ¿no? Los dos antecedentes del cisma, el conflicto iconoclasta y la crisis provocada por la designación del patriarca Focio como patriarca de Constantinopla, nos están demostrando que no hay solo una cuestión de tipo teológico detrás, sino que también hay una cuestión de tipo cultural y, repito, de tipo político, ¿no? Es decir, visto en perspectiva, cuando han pasado ya 1000 años, una iglesia no se rompe por una palabra. Por la palabra filioque no se rompe un mundo, ¿no? La cuestión de el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre con el Hijo, bueno, evidentemente es importante, evidentemente, y con eso no quiero ni mucho menos poner en duda el estudio de los teólogos del momento, pero es evidente que hay mucho más, ¿no?
Por mucho que para Roma el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo y para Constantinopla solo proceda del Padre, eso es importante, pero hay algo que está, diríamos que está mucho más, que tiene mucha más fuerza, ¿no? Que es el hecho de decir quién es el líder del cristianismo. ¿Tiene que estar en Roma o tiene que estar en Constantinopla? Una Constantinopla que está viviendo ya, y eso es muy importante, los primeros, diremos, los primeros embates del mundo otomano ya en ese siglo XI, ¿no? Para lo que nos interesa a nosotros, y porque eso sí que es ya algo que afecta el contexto, diríamos, mental en el que va a vivir nuestro personaje. Mientras que Occidente progresivamente está cada vez más marcado por el uso de la razón, la preocupación por demostrar empíricamente la existencia de Dios, Oriente opta por una, como no podía ser por otra parte, por una vía más místico-ascética en la que Dios se da por sobreentendido y lo que hay que hacer es saber cómo acercarse más a Dios. Eso va a ser un poco, diríamos, el mundo en el que nos vamos a mover, ¿eh? Un Occidente más marcado por una cómo demostrar la existencia de Dios, y en eso encontraríamos centenares y centenares de tratados en la época medieval, pero incluso en la época moderna, en los cuales el debate es cómo demostrar esa existencia, que en Oriente ya se da por supuesta y el contexto va a ser muy diferente. Bien, entonces, pensador cuasi, o realmente diremos muy cercano en el tiempo a Beckett en Europa, Duns Scoto, 1266-1308. Primero hay una cosa que a mí me parece que es importante comentar, no tanto para los especialistas, sino para, en un tono más divulgativo, pero para romper el tópico de aquella Edad Media cerrada, incomunicada, la larga noche medieval en la que todo el mundo está encerrado y demás. Bueno, el recorrido vital de Duns Scoto rompe de pleno con esa imagen, ¿no? Es una persona que nace en Edimburgo, cerca de Escocia, se forma en Inglaterra, su actividad religiosa y universitaria, sobre todo, tiene lugar en Francia y muere en Colonia. Escocia, Inglaterra, Francia, ciudad de Colonia. Por lo tanto, aquella imagen de, vamos a hacer una jornada sobre el mundo medieval y todo va a ser gente encerrada en sí misma, que no se mueve, que no viaja, hombre, pues Scoto sería la evidencia de que eso no es así, ¿no? Bien, es un hombre de pronta vocación religiosa, ordenado sacerdote en el año 1291, con una fuerte presencia de la reflexión, diríamos, de tipo especulativa. A posteriori se le definió como doctor subtilis, ¿no? Como el doctor sutil, la cual cosa nos demuestra ese gusto por la especulación. Aviso para navegantes, leer a Scoto no es fácil. Es interesante, pero no es fácil, ¿eh? Bien, estudia filosofía y teología en Oxford y París, después está enseñando teología en Oxford, Cambridge, París, y sobre todo lo que hace en un primer momento, como ha hecho todo el mundo en el ámbito intelectual, es, diríamos, interiorizar el conocimiento. Comenta, por ejemplo, las sentencias de Pedro Lombardo y después eso va haciendo mella en su espíritu y empezará a generar su propio pensamiento. Sabemos que en 1305 está viviendo en París como, diríamos, llega a conseguir el rango de lo que se conoce como el Magister Regens, es decir, lo que vendría a ser para nosotros hoy en día un catedrático, alguien que puede sentar cátedra por su conocimiento, y muere en Colonia con tan solo 43 años. ¿Por qué resalto lo de una muerte joven con 43 años? Porque evidentemente no llegamos a tener aquí un pensamiento tan elaborado como el que nos podría dar, por ejemplo, la figura de Tomás de Aquino. Es decir, para los medievalistas, y yo la hago mía aún no siendo medievalista, una de las preguntas es ¿qué hubiera sucedido si Duns Scoto hubiera vivido más
hacia dónde hubiera llegado sus reflexiones. Bien, fue beatificado en el año 1993, sobre todo por una cuestión que veremos ahora nosotros, que es diríamos, su reflexión sobre el tema de la Inmaculada Concepción de María. ¿Vale? Eso era un tema que ya después para la Iglesia del siglo XIX, con Pío IX y demás, será importante, y Escoto ya lo anuncia en sus obras. Bien, yo sobre el personaje querría destacar 4 aspectos de su obra y después ya avanzaríamos hacia Oriente, ¿vale? Nos desplazaríamos hacia Oriente. Primero, es importante su reflexión sobre el hecho de la encarnación. En un momento en el que hay un debate profundo en el pensamiento del momento sobre hasta qué punto el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, se podría haber hecho hombre con o sin haberse producido el pecado original, el pecado de Adán, resulta que Escoto realiza una aportación novedosa en la cual considera que la encarnación no va a depender de un hecho contingente como puede ser el pecado original de Adán. Bueno, esto se ve en vídeo. Yo, como estoy acostumbrado a la vieja escuela de la clase, ahora lo repetiría y diría, a ver, queda claro, ¿no? Pero por si acaso, la encarnación no depende, digo, de un hecho contingente como puede ser el pecado original de Adán. Ahí viene ahora una sentencia de Escoto al respecto que yo creo que es suficientemente entendedora. Dice, pensar que Dios habría renunciado a esa obra si Adán no hubiera pecado sería completamente irrazonable. Por tanto, digo que la caída no fue la causa de la predestinación de Cristo y que, aunque nadie hubiese caído, ni el ángel ni el hombre, en esta hipótesis Cristo habría estado de todos modos predestinado de la misma manera. Bien, los especialistas observan ahí un peso importante de la influencia de San Francisco de Asís, no en vano Escoto forma parte de la familia franciscana, sobre todo por la reflexión, por el interés, por el tema del misterio de la pasión de Cristo, ¿no? Es una teología, diríamos, eminentemente cristocéntrica. Veremos cuando nos desplacemos hacia Oriente, que allí las cosas se ven de la misma forma, pero poniendo el acento en otros aspectos. Bien, la encarnación, hecho. 2, pasamos a su reflexión sobre María. Cree que está exenta de pecado original y es para la teología católica que se irá elaborando sobre todo a partir de Trento en el XVI y con mucha más fuerza en el siglo XIX, muchos teólogos consideran que los razonamientos de Duns Scoto sobre la Inmaculada Concepción de María fundamentarían lo que después se va a convertir en dogma para la Iglesia Católica en 1854 y que por lo tanto sería algo, diríamos, eminentemente a considerar. No estaríamos hablando de una aportación, diríamos, sin importancia, sino de una aportación destacable. Comentar también, en tercer lugar, sus reflexiones sobre la libertad, sobre el concepto de libertad, voluntad, intelecto. Para él, la libertad es una cualidad fundamental de la voluntad y, por lo tanto, el acto libre va a ser la consecuencia, el resultado de la inteligencia de la voluntad. Liga los conceptos de libertad con voluntad, ¿vale? Bien, a nivel filosófico, la cuarta aportación, diríamos su concepción más de tipo filosófica, él va a considerar que la filosofía es demasiado frágil para comprender lo que él define, lo que él acota como el misterio divino, ¿no? Y dice, la filosofía, si no va acompañada de la teología, es demasiado frágil. Entonces, ese encuentro entre filosofía y teología se va a dar en la metafísica. En ese sentido, una visión más de tipo ontológica es la que a él le va a permitir acceder de manera racional, y ahí está la gran diferencia, el gran matiz que veremos
en muy pocos minutos cuando vayamos hacia Oriente, esa aportación, diríamos, racional hacia Dios, ¿no? Para muchos especialistas, la figura de Escoto marca el puente último, o simboliza el puente, el salto último entre la antigüedad tardía y la modernidad, pero pasando por encima, diríamos, dejando de lado la aportación de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, recuperando, como todos sabemos, Aristóteles, perdón, tiene una visión más de tipo cosmológica, y en el caso de Escoto sería una visión más de tipo ontológica. Bien, si habéis sobrevivido, nos vamos hacia Oriente, un mundo más desconocido, pero mucho, bueno, como muy nuevo para mí, mucho más apasionante. Vamos hacia el mundo de Bizancio, vamos hacia el otro extremo de Europa, la otra Europa, pero que sigue siendo, entre otras cosas, se ha dicho de pasada, la Europa romana. Es decir, algo muy importante que a veces se olvida cuando al mundo bizantino se le carga la etiqueta de la larga decadencia de Bizancio. Bueno, pues me gustaría a mí ver decadencias que duran 5, 6, 7 y 8 siglos. Bien, así como para Occidente hemos hablado de la figura de Duns Scoto, para Oriente tenemos una figura apasionante que es la figura de Gregorio el Sinaíta. También del mismo entorno, diríamos, cronológico, nace en 1255, muere en 1346, es decir, una vida larga y extensa. Gracias a Gregorio el Sinaíta se vive en el mundo oriental una renovación de lo que se conoce con el nombre de el esicasmo, ¿vale? El esicasmo es la corriente espiritual dentro del mundo ortodoxo, dentro del mundo bizantino, que consiste en la búsqueda de Dios en la soledad. Va a ser algo muy presente en el mundo oriental, incluso mucho antes que en los tiempos de Becket. Diríamos, es algo que nos retrotrae en esencia, en los orígenes, a lo que serían ya los padres del desierto de la antigüedad tardía. La obra del Sinaíta está recogida en una obra colosal, inmensa, una obra conjunta que recoge muchos textos de autores orientales, conocida con el nombre de la Filocalía, el amor a la belleza. Un libro excepcional que seguimos sin tener traducido completo ni a la lengua catalana ni a la lengua española, pero tenemos fragmentos, bueno, algo es algo. Que se trata de una antología de textos espirituales, repito, desde el siglo IV hasta el siglo XIV, con lo cual son 1000 años de espiritualidad, y es algo fundamental en el mundo ortodoxo, ¿vale? Dentro de esa obra, dentro de esa filocalía, se propugna la esiquia, es decir, la quietud, es decir, la paz de espíritu. Y esa paz de espíritu, para el mundo de la espiritualidad oriental, bizantina, ortodoxa, se consigue sobre todo a partir de 4 elementos. Fijaos que ahora aquí ya nos estamos moviendo en un mundo de sensaciones diferentes al que estábamos hablando hasta ahora, Que yo sepa, o yo me he equivocado, o no he comentado en ningún momento la palabra razón. No ha aparecido nunca, La soledad nos lleva al silencio material, que nos va a traer el recogimiento del alma. Ese recogimiento del alma va a tener una consecuencia, que es la calma interior, la paz de espíritu, que es lo que se conoce como la nepsis, es decir, la sobriedad. Por eso puede ser que alguien diga, pues yo no tenía ni idea de la filocalía, pero me sonaba eso de los padres népticos. Pues son esos, son los padres sobrios. De esa sobriedad surgiría esa paz del alma, que nos pondría en acción con el Espíritu Santo. No hay ninguna preocupación racionalista. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que Dios existe. Lo que hay que hacer es acercarse más. Pero esa preocupación de el Padre vino antes del Hijo, a menudo a los pobres bizantinos se les ha cargado la etiqueta de discusiones bizantinas son una cosa... Bueno, después cuando uno se mete en los textos no hay mucha preocupación por cómo llegar a Dios, pero no hay una reflexión sobre si el Padre y el Hijo, pues eso quizá no les preocupa tanto. Bien, Gregorio el Sinaíta nos da pautas concretas que se han hecho populares
hasta el siglo XIX, bueno, de hecho llegan hasta la Revolución Rusa, lo que se conoce como la oración de Jesús, el método para conseguir alcanzar esa paz de espíritu, ¿no? Es un método que utiliza la respiración para alcanzar una oración sin interrupción. Es posible que alguien diga, uy, a mí eso me suena muy oriental. Sí, claro, es que es muy oriental. Es decir, a partir de una fórmula que queda fijada de la siguiente manera: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, se juega, se entrena con la inspiración y con la expiración para ir acercándose hacia Dios. Llevo 20 minutos, con lo cual voy acabando. Me estoy incluso grabando. Te acabas enrollando mucho. Es una sentencia, eso es muy importante, que tiene un claro fundamento bíblico. Es decir, lo encontramos tanto, pero aquí ya no querría extenderme mucho. En la primera carta a los Efesios, Lucas 18, Lucas 21, Lucas 18, 38, se hace explícita esa forma, etcétera, etcétera. Es una fórmula que busca la deificación del hombre y a la que Gregorio el Sinaíta presta mucha atención. Personaje que proviene de Esmirna, punto fundamental en la historia de Europa, es aquel punto de Asia Menor disputadísimo siempre entre el mundo griego y entre el mundo turco. Vive en Chipre, en el Sinaí, en Creta, en el Monte Athos, en la actual Bulgaria, en la actual Rumanía. Por lo tanto, una vez más, la imagen de el mundo medieval es un mundo que no se mueve, es un mundo que no. Pues no, pues resulta que sí, que se mueve más de lo que pensábamos. Se le atribuyen varias obras: el acróstico sobre los mandamientos, varios opúsculos sobre la vida hersicasta, etc. Y se le considera sobre todo el mayor responsable de esa restauración hersicasta en los siglos XIII-XIV. Dos fragmentos de él que yo creo que, con eso lo que estoy buscando sobre todo es que alguien le motive para buscar sobre el personaje y sobre la corriente de pensamiento, con lo cual con eso yo ya me daría más que por satisfecho. Una sentencia, un apotegma, como se dice en el momento, una máxima de pensamiento, nos dice: la ciencia de la verdad es esencialmente el sentimiento de gracia. Muy bien. Y después otro fragmento un poco más extenso, y con eso ya pasaría inmediatamente a las conclusiones. Es un fragmento en el cual da pautas concretísimas, y yo aquí creo que es interesante, cuando yo ahora lo lea, que pensemos la cantidad de gente en el mundo ortodoxo, en el mundo oriental, que leyó este texto seguro. Los famosos relatos del peregrino ruso de la segunda mitad del XIX hacen referencia a eso, en el que da pautas muy concretas sobre cómo tiene que vivir el hesychasta, el que está practicando, buscando esa paz de espíritu. Bien, dice: el hesychasta ha de tener sobre todo 5 virtudes como fundamento sobre la cual edificará su actividad: el silencio, la continencia, la vigilia, la humildad y la perseverancia. Estas son las actividades agradables a Dios: la salmodia, es decir, los salmos, la oración, la lectura y el trabajo manual si uno es débil. Ese matiz es interesante. El trabajo manual si uno es débil. Las virtudes comentadas contienen y sostienen a todas las otras. Por la mañana debe dedicarse al recuerdo de Dios por la oración y el silencio interior. A primera hora ruega con paciencia. En la segunda hora lee. En la tercera recita salmos. En la cuarta reza. En la quinta lee. En la sexta recita salmos. En la séptima reza, en la octava lee, en la novena recita salmos, en la 10ª come, en la 11ª duerme si tiene necesidad y en la 12ª canta las vísperas. Pasando así la jornada, es como el monje hesychasta es agradable a Dios. Entonces, todo esto que ha sido, en el fondo ha sido por mi parte, y si ha servido de algo, pues estoy más que satisfecho, para presentar, primero, una imagen de un mundo medieval que no es solo el mundo oscuro, como ya sabemos, pero que aún hay que seguir derribando ese tópico en el que nadie se intercomunica con nadie, ¿no? Hemos visto 2 personajes, Duns Scoto y el Sinaíta, y ambos, pues, se mueven y viajan. Y segundo, un mundo preocupado por Dios, un mundo que reflexiona sobre Dios, pero un mundo que lo hace ya de manera diferente, ¿no? Esos 2 espacios, el espacio occidental
tiende cada vez más a una mayor racionalización. Yo creo que en ese sentido ese concepto irá saliendo seguro en otras intervenciones. El espacio oriental, que quizá no debería tener tanta presencia en la jornada, pero yo creo que siempre es bueno tener no solo una visión reduccionista, sino una visión más amplia del concepto Europa, porque al fin y al cabo tan europeo era San Gregorio el Sinaíta como Beckett, donde ahí la reflexión sobre Dios, como hemos dicho, va por una vía más de tipo místico, ascético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, si a partir de aquí consigo que alguien se interese por alguno de estos personajes, solo hemos seleccionado 2 porque teníamos 20 minutos y llevamos 25. Evidentemente podríamos haber hecho muchísimo más. Repito, si alguien se siente mínimamente llamado a la lectura de sus personajes, pues el éxito ya habrá sido absoluto. Nada más, muchas gracias y bien, ahora ya esperamos, cuando sea, de la manera que sea, las intervenciones, preguntas, comentarios, y gracias por dejarme participar. Muchas gracias.